Estás escuchando El Rompeolas. Bueno, pues entramos en el último tema del programa de hoy del Rompeolas y vamos a hablar con nuestro amigo y compañero y analista político José Luis Martín. Con él tenemos un tema muy interesante, ¿o no? Y hoy justamente, hoy que es 11 de septiembre, porque otro 11 de septiembre, en este caso del año 2001, ocurrió una cosa que ahora nos va a contar y que todos lo tenemos todavía en la cabeza, ¿no? Y de ese momento en Estados Unidos, de lo que ocurrió hasta ayer, hasta hoy mismo, en el Afganistán de hoy, han pasado muchas cosas, ¿no? Y bueno, de eso vamos a hablar con él. José Luis, buenos días. Muy buenos días. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo andas ese sábado? Bueno, bien, soleado, tranquilo. Sí, sobre todo soleado, eso sí. Como casi siempre con calima. Es verdad, es verdad. Sí. Bueno, pero ya una vez me dijo alguien, no sé quién fue, que la calima venía a Canarias para recordarnos de que estábamos en África. Sí, pues están triunfando, ¿no? Con el mensaje. Total. Bueno, José Luis, ¿te acuerdas del año 2001? Sí. ¿Te acuerdas Sí, claro. de ese día, no? Sí, señor. Y cuéntanos de la historia. ¿Cómo ves tú ¿Tú te acuerdas de... Yo me acuerdo que era increíble, no me llegaba a creer lo que estaba ocurriendo, ¿te acuerdas? Efectivamente, uno no sabía si era un montaje, si era una broma o si era una especie de experimento a lo Orson Welles, ¿no? Sí. Puesto en marcha por Hollywood o por alguna... Sí. Sí, pues efectivamente, recordemos que alrededor de las 8:46 hora local de Nueva York se estrellaba contra las Torres Gemelas el primero de los aviones, el A-11 que era exactamente, y que ese rascacielos de 110 pisos, pues que había sufrido, por cierto, antes algún que otro atentado, se desplomó de modo espectacular, causando pues muchísimas víctimas, ¿no? Aquello fue terrible, aquellas imágenes, como tú bien decías al principio en la presentación, pues parecía que no se podía creer lo que estaba ocurriendo, ¿no? De hecho, todavía en las teorías conspirativas o algunos críticos sostienen que realmente no fueron solo los aviones los que derribaron las Torres Gemelas, sino que habían sido previamente minados y que fue una detonación controlada. Pero bueno, se dicen muchas cosas a las que uno nunca podrá darles credibilidad o negarlas completamente, ¿no? Bueno, lo cierto es que ocurrió lo que ocurrió. Ocurrió, sí, y ocurrió menos de lo que tenían previsto realmente. Es verdad, porque porque recuerdo, ¿te acuerdas que iba uno también, un avión al Pentágono, no? Bueno, no, pero antes de eso la programación real y estructurada era de secuestrar nada más ni nada menos que 12 aviones, perdón. 12 aviones que además tenían ya prefijados los objetivos. Si no me falla la memoria, uno de las Torres Gemelas, el Empire State, el Pentágono, el Prudential Tower, la Casa Blanca, el Capitolio, mi madre, las Torres SIR, el Banco Tower, la Pirámide Transamericana y el Columbia Center de Seattle, ¿no? Bueno, pues al final se les complicaron las cosas, por suerte para quienes no se vieron, no se convirtieron ese día en víctimas de los atentados, y los tuvieron que reducir a 5, de los cuales efectivamente, como tú decías, solo 4 le funcionaron, porque uno de ellos, según dice la crónica oficial,
pues en uno de ellos los pasajeros, habiendo tenido conocimiento de lo que estaba ocurriendo, se rebelaron y se amotinaron, impidiendo que el avión llegase a su destino, que era el que iba dirigido, si no me falla la memoria, al Pentágono, ¿no? Que cayó en Snamville, en Pensilvania, alrededor de las 10 y algo de la mañana, ¿no? Tremendo. Bueno, sí. Fue terrible, pero quizá un poco menos terrible de lo que los terroristas tenían previsto, ¿no? ¿Qué es lo que ha pasado realmente? ¿Por qué se llega hasta ahí? Pues probablemente porque había avisos suficientes, ya el propio Bin Laden les había avisado directamente, ¿no?, de que iban a producirse hiperatentados en contra de los intereses de Estados Unidos como consecuencia de lo que él llamaba la Alianza Sionista Americana, en el apoyo a los israelíes, cuando, en su modo de expresar la cuestión, atentaban contra los legítimos intereses de los pueblos que pues este movimiento se erigió en defensor, ¿no? Sí. Pero quizás las razones hay que buscarlas más allá, y están en un fenómeno que hay que explorar en el tiempo. No olvidemos de que Bin Laden, al igual que otros, fueron entrenados precisamente por los norteamericanos para ser utilizados como instrumentos activos, como guerrilleros, bien equipados y bien financiados en contra de los rusos, ¿no? O sea que realmente, en cuanto a las posibilidades de formación, mucho tuvieron que ver los propios americanos, ¿no? Americanos, claro. Y por otro lado, la gran pregunta, ¿por qué ocurren estas cosas? Esa quizá es la cuestión que merece la pena intentar contestar. Desde luego, yo no tengo la respuesta, pero entre las versiones dadas por distintos analistas, a mí me ha interesado muchísimo un punto de vista, y es que ya no hay que contestar al por qué nos odian, ¿no?, sino qué es lo que en verdad odian. Y lo que en verdad parece odiar todos estos movimientos radicales que se refugian en el radicalismo religioso es la corrupción de los gobernantes de aquellos países en Oriente Medio, especialmente de Arabia Saudí, y pretenden generar una situación de conflicto tal que haga imposible la continuidad no de los Estados Unidos y de su sistema de gobierno tal, que haga imposible la continuidad no de los Estados Unidos y de su sistema de gobierno, sino del gobierno de aquellos países, de los países de su entorno, ¿no? Pretenden el derrocamiento de los gobiernos y la instauración de una república islámica. Bueno, esta es un poco una versión que cambia o que puede cambiar nuestro modo de mirar el asunto. De lo que se trata es de tener claro que no es verdad, como se dice, que esta es una respuesta producto del odio por el sometimiento y la pobreza de esta zona del mundo, porque fundamentalmente quienes lideran todos estos movimientos son, permítaseme la expresión, niños ricos de buenas familias y con buena formación, ¿no? Por lo tanto, habrá que buscar la explicación un poco más allá, y probablemente sea del tenor, si no es así, el tenor de la que te acabo de dar. Por otro lado, ¿por qué ha sido posible que puedan poner en marcha una operación tan compleja que necesitó de tanto tiempo y de tanto movimiento sin que los servicios de inteligencia, ni americanos, ninguno de los servicios de inteligencia occidentales los detectaran? Pues parece ser, analizado los datos después del tiempo transcurrido, que realmente se tenía prácticamente toda la información. Se tenía toda la información, pero la información estaba desestructurada, enlavazada. Unos servicios tenían una, otros tenían otra, pero la dispersión de esa propia información impidió que se viese cuál era el objetivo real que se estaba
o el atentado que realmente se estaba Es decir, planificando. estás diciendo que la información la tenían, pero Sí. como que por partes, digamos, pero que no estaban en conjunto, ¿no? ¿No? Nadie la puso en conjunto para poder elaborar una foto suficientemente clara de lo que tenían previsto. Tanto uno de los analistas utiliza una expresión que a mí me ha gustado mucho y dice que esto, como tantas otras veces, se corresponde con el fenómeno de los 3 ciegos y el elefante, ¿no? Dice que cada uno de los ciegos tocaba una parte de ese elefante y daba una descripción perfecta, según tocase la pata, la trompa o el colmillo, pero ninguno puso en común con los otros su información para llegar a conclusiones que pudieran haber evitado la gran catástrofe, ¿no? Qué buen ejemplo, qué buen ejemplo acabas de poner, José Luis. Sí. Es verdad, porque el que está tocando la pata está tocando, dice aquello, y el otro está ocupando otra historia, claro, ¿no? Claro, cada uno está viendo lo suyo. Y está viendo lo suyo, pero no se pusieron en contacto a ver cómo estábamos las 3, ¿no? Efectivamente. Claro. Vale. Y entonces sucede lo que sucedió. Es que yo creo que aún pensándolo, yo creo que era casi imposible pensar que se podía llegar a... Imagínate que hubiese llegado todo lo que tú estás comentando, que se hubiese llegado todos aquellos aviones, ¿no? Claro, hubiese sido... Hombre, aún así fue terrible, como recordarás, murieron 2.996 personas, ¿no? Sí, pero imagínate tú lo que dices tú, de que hubiesen tenido éxito en todo lo que tenían. Hubiera sido tremendo. Totalmente, pero mucho más. Mucho más, claro. Efectivamente, ¿no? Mucho más terrible, ¿no? Pero en realidad, al margen de las desgracias personales, que siempre una sola vida es una desgracia terrible, un hecho lamentable, yo creo que la gran víctima de todo esto ha sido la libertad, ¿no? La libertad y la felicidad del mundo occidental, porque después de estos acontecimientos, pues se ha puesto en marcha toda una serie de dinámicas en una tensa discusión entre libertad y seguridad, y es obvio que la batalla la ha ganado con ventaja la seguridad a costa de cuotas de libertad, ¿no? Esto hoy el control... Claro, pero imagínate qué ocurre al día siguiente, ¿no? Imagínate qué hacen los americanos, qué ocurre. Claro, el mundo también diría, ¿qué hacemos? ¿Tendremos que defendernos o cuál es el planteamiento? Sí, está claro. Tenemos que cortar de aquí, pero si cortamos de aquí para poder estar más seguros, digamos, ¿no? ¿Cómo? Sí, claro, por eso te decía que en ese debate criticaba a Bush porque se entendía que había entrado una dinámica aislacionista con sus políticas, ¿no? Sin embargo, a partir de ahí da un paso al frente y empieza a liderar el mundo mundial, ¿no? De hecho, ha habido ahí acontecimientos que ahora están generando consecuencias. No olvidemos que incluso la propia Rusia apoya más en aquel momento desde el punto de vista de interés táctico a los Estados Unidos en su batalla sobre el terreno que la OTAN. La OTAN automáticamente pone en marcha su protocolo, dado que ha sido agredido uno de los miembros, pero después se muestra ciertamente ineficaz, lo cual ha generado las dinámicas que ahora estamos conociendo, que es la retirada de los Estados Unidos a la hora de rebajar su intensidad de modo claro en los conflictos internacionales, y ese permanente llamamiento a Europa, pues planteándole, si ustedes quieren intervenir en el contexto internacional, si ustedes quieren defender sus intereses en el mundo, ya saben lo que tienen que hacer, inviertan y pongan en marcha capacidades militares que no han comprometido nunca, ¿no? Y eso, José Luis, eso ¿y cómo en 20 años no pudieron, no se pudo con todo lo que había allí, con todos los países que había? ¿Cómo se pudo hacer tan mal para tener el resultado de la suma este? ¿Cómo es posible? Hombre, probablemente porque tú no olvides, quizás es una simplificación histórica, ¿no? Pero se ha llamado Afganistán el cementerio de imperios, ¿no?
conocieron muy bien el asunto Napoleón, Hitler, Alejandro Magno, los británicos, los propios norteamericanos, la Unión Soviética. Bueno, yo creo que por quedarnos con algo más o menos claramente significativo, voy a recordar lo que le cuenta Alejandro Magno a su madre sobre Afganistán, ¿no? En una carta que le manda a la madre hace 2000 años, ¿no? Dice: me encuentro en tierras de un pueblo bravo y feroz. Un pueblo donde cada paso es como un muro de acero al que se enfrentan mis soldados. Tú solo has traído, le dice a la madre, un Alejandro Magno al mundo. Pero cada madre de esta tierra ha traído un Alejandro Magno al mundo. Coño. Es un país además que no tiene una estructura central, son cientos y cientos de tribus, ¿no? Mini gobiernos dispersos, pero desde luego bien, con una orografía y con una climatología que hace prácticamente imposible. ¿Qué definición, joder? O sea, es que está clarísimo. Desde hace 2000 años estamos hablando de lo mismo, ¿no? De lo mismo, ¿eh? Ahí los macedonios, los persas, los mongoles, los británicos, los soviéticos, los estadounidenses. Y después ¿cómo? Y ahora posiblemente, que por muy habilidosos que crean ser, le seguirán los los chinos, que están intentando con mano suave y a través de implantación de la nueva ruta de la seda apoderarse de los intereses y del control del país, ¿no? Lo que está claro es que entonces, según el planteamiento que estás comentando, son los propios americanos los que en un primer momento arman a los propios talibanes para era una manera de enfrentarse a los rusos que estaban en aquel momento. Fíjate cómo gira todo en ese espacio-tiempo, ¿no? Claro. Sí, date cuenta, claro, son personas radicalizadas ideológicamente, pero además bien formadas ya militarmente, con capacidades reales que han generado unas estructuras y que además han contado con un importante apoyo económico, financiero, no solo de Estados Unidos, sino incluso de la propia Arabia Saudí, ¿no? Sobre el terreno, ¿no? Y claro, esto le da varios cuerpos de ventaja a la hora de poner en marcha cualquier tipo de acción diferente, ¿no? Pero y luego lo que tú dices, por ejemplo, las diferentes tribus, tampoco que ellos han actuado como una unidad, porque luego están los islamistas, están los talibanes, Bueno, efectivamente, ahí hay otro... No sé, yo tendremos que estar atentos a la evolución de ese asunto, pero hasta qué punto hay un desencuentro o forma parte de la estrategia de los talibán, ¿no? Porque ahora los islamistas, mal llamados islamistas, pero se nos entiende, ¿no? Bueno, pues vienen a blanquear la política, los talibanes. Claro, porque están en una posición más radical y posiblemente, yo no lo sé, pero existe la posibilidad de que sea un instrumento muy útil en este momento. Es el perro peligroso que lo suelto cuando me conviene y lo recojo mientras tenga esa posibilidad cuando es necesario. Es muy probable que eso sea muy útil, por lo menos en esta etapa, para los talibán, ¿no? Aquí lo que pasa es que ha vuelto a caer, además, Estados Unidos, creo yo, en una terrible ingenuidad desde su prepotencia, ¿no? No se pueden exportar los modelos de gobierno, los modelos de organización de un país, especialmente si se hace con un choque frontal a sus valores culturales. Y si algo Afganistán y otros países árabes no han tolerado nunca es la ocupación de su territorio, pero además una democracia liberal nada tiene que ver con sus intereses, con su cultura. Cuando hablo de intereses, hablo de intereses y valores culturales. Y de luego pocas posibilidades tiene de ser aplicada en un país donde no existe una cultura compartida, pues son, como decía antes, cientos y cientos de tribus diferentes con jefes al frente
que responden a intereses y valores distintos, ¿no? Si a eso unimos, es verdad que en el principio hubo algunos reconstrucción de obras públicas, hospitales, defensa de la mujer, reincorporación de la mujer a la vida pública, etcétera, etcétera. Pronto el fenómeno más notorio fue la grave corrupción, no solo del gobierno que instalaron allí, sino de los propios militares y contratistas norteamericanos, que de los 2 billones y pico de dólares que se gastó Estados Unidos en esta campaña, se quedaron con gran parte en base a acciones de corrupción dura, ¿no? Ya digo, subrayo, no solo el gobierno que instalaron los norteamericanos y pusieron al frente del país, sino los propios militares norteamericanos. Claro. ¿No? José Luis, mira, una cosa, el tema da para mucho más. ¿Qué te parece si hablamos el próximo sábado y nos enfocamos ya un poco más en el tema de Afganistán? No hay tiempo y no quiero que el tema se nos quede a la mitad. Oiga, usted es el que manda. Vale. Vamos a dejarlo así y abrimos campo. Yo te llamo de la semana. Abrimos campo para focalizar un poco más el tema de Afganistán. ¿Te parece? Pues sí, de momento sí, con una valoración final, si me permite. Toda la campaña de estos 20 años de Estados Unidos ha sido como la victoria del rey Épiro, ¿no? Que logró sobre los romanos una victoria, pero con el costo de miles de sus hombres. Se dice que el general Pirro, al contemplar el resultado de aquella batalla que ganó, dijo algo así como lo siguiente, ¿no? Otra victoria como esta y volveré solo a casa. Es verdad. Es verdad. Yo creo que si hubiesen analizado la frase que me diste de quién era Carlomagno, ¿era, no? Sí. De Carlomagno, hubiéramos entendido muchas cosas. Un saludo, José Luis, y hasta la próxima semana. De Alejandro Magno. Vale. Gracias, José Luis. Nos vemos la próxima semana. Venga, muchas gracias a ustedes y un abrazo para toda la audiencia. Adiós, gracias. Bueno, pues nos separa 7 días, nos vamos ya. Vamos a dejarlo con el último tema de